En el tiempo de los apóstoles, todos eran muy bárbaros, se subían a los árboles, se comían a los pájaros, se subían a los árboles, se comían a los pájaros. Pagando testigos. Sí. Y el que llevaba la rienda de los juicios, porque el que dominaba era el romanismo, pues para quedar bien con los judíos y no crear caos entre ellos, pues los encerraban, sin deberla ni nada de eso. Ahora, en este tiempo, si los hubieran acusado en aquel tiempo de pederastía y todos esos cargos que le pusieron al apóstol del Señor, que pues los demás no pegaron, quién sabe por qué, porque no tenían el mismo, no sé, le acusaron de un montón de cosas y nomás escogieron esos porque así fue el arreglo. Tanto así que ¿cómo se dice? El tribunal no pudo enjuiciarlo como debe de ser. No pudieron enjuiciarlo como un tribunal debe de ser, porque tanto así que llegaron a un arreglo, no llegó a juicio ese caso. Entonces, por una parte ahí no estás completamente correcto, porque el tribunal no se llevó a cabo como debe de ser. Él no compadeció ante 12 jurados, ¿verdad? Sí. Exactamente. Fue un caso incompleto porque llegó a un arreglo, ¿ok? Ahora, tú dices que si pueden pecar o no pueden pecar o no pecan, ok, eso nadie lo sabe, no lo sabemos nadie, ¿sí? Si pecó o no pecó, tú no sabes, tú no lo sabes, ni yo lo sé. Claro que Ahora, yo sí lo sé. no lo sabes, no lo Claro sabes, que sí lo porque sé. no, porque si Sí, a es mí- que, a- es que David Márquez estaba ahí con él, pues por eso. Sí, Él también ah, participó, él sí, también violó a las exactamente. niñas, o sea, él también violó a la Exactamente. Xochitl, violó Entonces, a la entonces si en Ding Dong, aquel por eso tiempo, dice que él estaba ahí, pues de si en seguro. aquel tiempo hubieran acusado a los apóstoles de pederastía, y al apóstol en este tiempo lo hubieran acusado de sedición, hubiera dicho lo mismo. Hey, ¿por qué no acusaron a Nazón de pederastía y lo están acusando de sedición? O sea, es un círculo vicioso que ellos nunca, como les dé la explicación y la documentación y la información, no la van a aceptar, porque Oye, están Mario, encaprichados en algo. Ahora, ¿me permites hacerte una pregunta? entonces, por eso no lo acusaron a los apóstoles en aquel tiempo de pederastía, porque en esos tiempos era algo normal, común y O sea, aceptable. a ver, Y ¿me hay permites textos hacerte una bíblicos, pregunta? y ¿Me sí, permites hacerte una pregunta? y hay textos bíblicos de acuerdo al apóstol Pablo. Mario, Que, ¿me permites hacerte una pregunta? sí, ya estoy terminando, ya terminé, adelante. Bien. Según entiendo, tú estás diciendo, en aquel tiempo los usos y costumbres del pueblo judío era pagar con niños y con niñas para... Los romanos. Bueno, Los judíos, conforme al Talmud, ya es que no pusiste atención, conforme, sí. O no me di a explicar, conforme el libro de Talmud, que es el libro de las tradiciones de los judíos, Exacto. en ese libro se les permite a los judíos tomar matrimonio con niños, o sea que no son mayores de edad. Bueno, ahora yo no entendí. Dime nada más qué tiene que ver esto con los apóstoles antiguos y luego lo relacionamos con el apóstol. Lo estoy relacionando por la cuestión que hiciste tú, que tú querías un texto bíblico que dijera que a los apóstoles los acusaron de pederastía. No. A ver. Sí quisiste. Sí lo pediste. Me lo pediste a mí, David, me lo pediste a mí. Fue cuando yo te contesté que me dieras. A ver, yo también dije por ahí alguien utilizó el ejemplo de la sedición, y esto se refiere a que ellos estaban anunciando a un rey, ¿sí? Que era el reino del Señor Jesucristo, y el gobierno de esos tiempos, específicamente los romanos, tenían miedo de ser derrocados. A eso se refiere la sedición. Sí, pero después a ver, David, den un texto donde digan que los apóstoles fueron acusados de violación, y tú lo pediste el texto, diga, a ver, ¿dónde dice por eso, los antiguos? de eso está hablando el hermano Mario. David, mira. Sí, pero ponga el David, tiempo. Bueno, adelante. Nada más solo aclarar este punto. Yo fui el que mencioné lo de sedición. Exacto. Pero recordemos de que los romanos ni enterados estaban de esto, sino que fueron los mismos que estaban en contra del apóstol Pablo
quienes fueron al Estado a acusar al apóstol Pablo. Sí. Ajá, porque sabían que iban a actuar sobre eso. Sí. Exacto. Por eso no acusaron de otra cosa más que de eso, porque mira, totalmente. Si me permite, hermano Mario, David, ¿tú crees que si al apóstol de Jesucristo lo hubieran acusado de lo que acusaron al apóstol Pablo en la actualidad, tú crees que ese juicio, ese shock mediático que hicieron ustedes hubiera tenido éxito? A ver, nada más, no generalices, yo ni sabía de esto. Yo ya había... No te pregunto, contéstame, no te estoy preguntando si no sabía. ¿Tú crees que hubiera pasado esto? Directa, dime tu pregunta directa. ¿Cuál es? Ok, ¿tú crees que si el apóstol de Jesucristo lo hubieran acusado, lo mismo que acusaron al apóstol Pablo, en esta época, en el siglo XXI? Yo no sé. A ver, no contéstame, no, diría a nadie se le acusó, ninguno de los apóstoles tuvo este tipo de acusaciones de pederastas, de David Márquez, lo que pasa es que tú no sabes diferenciar la historia entre los tiempos. Ya te explicó el hermano Mario que en el tiempo de los apóstoles antiguos, esos actos no eran actos delictivos tan fuertes como para mandar a matar a alguien, como lo que era lo que era un golpe de estado en aquel tiempo. A ver, Vilchis, ¿cuál? ¿La pederastía? Exacto. ¿Sí? Ellos, ¿sabes? Los romanos en esa época practicaban. Oye, David, en esa época los romanos practicaban la pederastía, y el hermano Mario Montero te lo explicó. Pero los judíos les pagaban a los romanos con niño, niña, mujer, hombre, a los romanos, porque ellos practicaban ese tipo de actos. Hermano,